Todo lo que existe nos provoca una reacción. Todo previamente nos afecta. Todo lo que hacemos está atravesado por un juicio valorativo. Antes que nada, incluso antes de pensar, las cosas se nos presentan como buenas o malas. Y así, cuando queremos entender qué es el bien, buscamos, sin embargo, una explicación del bien que esté bien. ¿No será que primero valoramos y después pensamos? ¡Para eso! ¿Sabés la cantidad de colores que tiene eso? ¿No será que el bien es previo al ser? O como dice Emmanuel Levinas, ¿no será la ética previa a la ontología? Pero... ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Hay algo en nuestros sistemas éticos que ya no cierra. El siglo XX fue el siglo de mayor desarrollo tecnológico y al mismo tiempo el siglo de mayor destrucción de lo humano. ¿Nos alcanzan nuestros puntos de vista tradicionales sobre el bien y el mal para poder comprender las tragedias y atrocidades del siglo más violento de la historia? ¿O habrá que empezar a pensar y vivir la ética desde otro lugar? La palabra ética deriva del griego ethos, que se asocia con las costumbres de un pueblo, con sus leyes, con las formas en que en una comunidad se valoran las cosas. Así la ética se va a relacionar en filosofía con el ámbito de los valores, de las conductas, de las acciones humanas en tanto suponen el ejercicio de la voluntad y de la libertad de decisión. En la historia de hoy vieron que las personas sí pueden cambiar. Sibilín siempre había sido una mala hechicera, pero quiso cambiar y convertirse en buena. Tal vez haya algo de ti que no te guste, Qué bonitas imágenes, ¿no? Por eso lo llaman el rey de la selva. Ahora vamos a ver otro tape. La ética es una cuestión estrictamente humana. Podríamos incluso decir que es la que nos extrae de la naturaleza y nos elabora en nuestra diferencia humana. Se suele decir que en la naturaleza no hay ética. Las leyes naturales y las leyes morales remiten claramente a dos dimensiones diferentes, aunque muchas veces se intente confundirlas. De alguna manera, si la ética nos hace humanos y nos saca de la animalidad natural, el espacio moral se equipara con el racional. La ética parecería tener que ver con el uso de nuestra razón. ¿Pero es así? ¿No ha producido la razón también mucha inmoralidad? Onde starà nova serventa? Moral es un término que remite a la palabra latina mores y que traduce el griego ethos. Un significado posible
sería la idea de costumbre. Buen día, señora. Eu soy la nueva sirventa. La ética tiene que ver con el ámbito de nuestras costumbres y por eso con nuestra concepción del bien y del mal. Bonitinha. Séntate-la, menina, séntate-la. Con permisinho. Sí, baba. No es casual que las éticas antiguas se presenten como sistemas de valores comunitarios. La ética siempre había sido desde y con el otro, hasta que se priorizó más al yo. Teu nome? Eu me llamo Princesa. Princesa. Oh. ¿Pero puede una ética priorizar más al yo que al otro? Bem, princesa, você agora tem que limpiar esto. Tem que limpiar minha cocina, el calefón, lavar mi cachorro. Esta ha sido la gran construcción occidental, la conexión esencial del bien, tanto con el yo como con la razón. Princesa, tu não conoce com quem está falando. Eu sou María Victoria de Palmeiras, princesa. Pero ¿cómo se elaboró esta relación? Y sobre todo, ¿nos sigue interpelando? El problema acá es... La solución es muy simple. Yo juntaría a cada uno de los pobres de este barrio, los pongo en una filita, uno por uno. Caballero, ¿cuál es su opinión al respecto? A ver, para Platón hay un modo correcto de darse lo real, sin el cual las cosas entrarían en el más caótico y confuso desorden. Toda nuestra realidad es una copia de una realidad superior, el mundo de las ideas, donde se encuentran los modelos perfectos de las cosas. Platón coloca por encima de este mundo como idea superior a la idea del bien. El bien, discúlpame, pero inmerso en un caos y en esta realidad de pobres, ignorados. Algo es bueno en la medida en que se acerca lo máximo posible a este modelo. Se trata de un bien ontológico y no moral, como cuando decimos un buen micrófono o una buena periodista. Totalmente, pero está claro que esta idea nos puede traer problemas si no definimos las cosas de una misma manera. Muy interesante. Como por ejemplo en el caso del escandaloso divorcio en... Para Platón, el bien, por ser ontológico, se vuelve moral. Me tomas por idiota. ¿Qué es una buena persona? Aquella que hace lo que un ser humano tiene que hacer por naturaleza. Pensar. Y si se piensa bien, nadie cometería el mal. Para Platón, el mal no existe. Es pura ignorancia. Es San Agustín quien replantea la idea platónica del alma asociada al bien y el cuerpo al mal. Para el cristianismo de Agustín, es el alma y solo ella la que elige entre el bien y el mal. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en Siempre se trata del ejercicio del libre albedrío, lo que define la diferencia moral. Goza tu poder mientras dura. Mi muñequinha da infancia. Muñequinha da infancia. Muñequinha morta. Muñequinha no es morta. Agustín va renunciando a la materialidad y realidad del mal para convencerse de que el mal no existe, sino que es solo ausencia del bien. Muñequinha no existe. Morta. Morta, morta, morta. Morta. La asociación entre el bien y el ser
hacen del mal una mera falencia, una ausencia, la nada. Princesa, quanto desordem aqui, princesa. Que ha sucedido, princesa, Você sabe, princesa, que todo este desorden... San Agustín de joven pertenecía a la secta de los maniqueos, quienes sostenían que el bien y el mal eran dos realidades existentes que libraban una batalla en el interior del ser humano. Rápido, princesa! Eu vou a mirar como você limpia. Limpia, princesa! Limpia tudo. O que aconteceu, princesa? Bom dia, filho. Bom dia, bonitinho. Bom dia, mãe. Que você tenha um bom dia, Bom dia, mãe. Bom dia. O que aconteceu, princesa? Tu madre la sabe de nuestro amor, Ronaldinho. Pero el maniqueísmo para Agustín resultaba inaceptable, sobre todo porque nos condenaba a aceptar cierta limitación en la naturaleza misma de Dios. Tudo vai marchar bien, princesa. Eu tenho um plano pensado para mi mãe. Solo si el mal no existe, Dios no tiene que ser malo para ser omnipotente. Eu sonhei e esperei por seu amor e o meu coração. Es que por definición, Dios es tanto omnipotente como soberanamente bueno. Pero ambos rasgos resultan contradictorios. Si Dios todo lo puede, tiene que poder también ser malo. Pero si Dios es malo, ya no es soberanamente bueno. ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Cómo? Negándole entidad al mal. La cuestión del bien se vuelve cada vez más la cuestión del mal. De hecho, es un lugar común sostener la necesidad de comprender el uno para alcanzar el otro. Por eso, una de las discusiones más famosas de la ética es la polémica sobre el relativismo moral. El relativismo moral afirma que el bien y el mal son valores que no tienen un sentido único, ni objetivo, ni universal. Lo mejor que pienses una respuesta para cuando termine mi baño. Quiero mi dinero, ramera. Pero en principio la clave del relativismo es mostrar la dependencia de nuestras valoraciones éticas de los diferentes contextos en los que surgen. Está claro que así planteado, el bien y el mal en sí mismos no existen. Lo que puede ser catalogado como un mal para una cultura puede ser catalogado como un bien para otra. El relativismo se pelea contra la idea de la existencia de valores en la naturaleza, dado que justamente la ética surge para interrumpir las leyes naturales a favor del ser humano. Y esa, ¿no? Aunque un poco de penita me daba ese ciervito. Pero qué inteligente esa boa. Cómo lo envolvía y lo envolvía. Seguramente ustedes no lo podían apreciar igual que yo, que estoy más cerquita. El crujir de esos huesitos, porque la boa aprieta muy fuerte. ¿Han visto esos ojitos del ciervito? Se ponían vidriosos, vidriosos. ¿Sabes por qué? Es porque llega la muerte. Patrice Deschamps, 32 años. Convicciones previas por violación y venta de estupefacientes.
Nadie va a extrañar esta escoria. Sin embargo, tanto en ciertos discursos religiosos como en muchas metafísicas, se parte de la idea de que hay acciones buenas o malas por naturaleza. No a él. Pero el dinero que robó seguro que sí. ¿Qué hay de la mujer que vieron los testigos? Valérie Flaubert, 26 años. Ingresó ilegalmente al país hace 2 meses. Se trata de 2 peces gordos. Hacer pasar mi propia versión del bien como natural me asegura como juez moral. No logro entender que el poder siempre tiene al bien y a la verdad de su lado. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Un relativismo extremo llevaría a una posible disputa de todos contra todos. Pero un universalismo extremo siempre excluiría alguna posición. ¿Cómo resolver la polémica entre universalistas y relativistas? Tal vez el problema tenga que ver con la relación entre la ética y la razón. Luego, exijo. Este es el nuevo televisor. ¿Alcanzan las categorías éticas tradicionales para explicar el mal del siglo XX? Sus masacres, sus exterminios, sus miserias. O peor, ¿no terminaron siendo el bien y el mal cómplices de las peores atrocidades? ¿No necesitan los buenos que siempre haya malos para seguir siendo buenos y así diferenciarse? Confía en mí. ¿No necesita el bien la existencia del mal? He dicho que soy de... Hannah Arendt escribe sobre Auschwitz. Esto no tendría que haber pasado. Allí sucedió algo con lo que no nos podemos reconciliar. Reconciliar supone de alguna manera la posibilidad de una explicación. Pero el siglo XX fue un siglo donde las categorías explicativas de la ética sucumbieron frente a la autodestrucción que el hombre hizo de sí mismo. ¿No tendremos que poder vislumbrar un horizonte más allá del bien y del mal? ¿Pero cómo sería? Eu amo a princesa. Você ama a princesa. Hay un mal que por su radicalidad nos conecta con lo inhumano. ¿Quién es princesa, Mira su princesa. Mira su cara. ¿Qué es lo inhumano? El mal radical nos muestra que eso, que ni siquiera podíamos pensar que lo humano llegaría a ser jamás, sin embargo fue hecho. ¿Pero qué es el mal radical? Arendt nos dice que uno de sus rasgos es hacer que los seres humanos se vuelvan superfluos. La policía vendrá a apresar a maldita sirventa que ha intentado envenenarme. Princesa! Que aconteceu, princesa? Ronaldinho, me muero. Se usted muere, princesa, eu muero contigo. Hacer que los seres humanos se vuelvan superfluos supone una estrategia de exterminio que se va consolidando poco a poco. Mas por qué está haciendo esto? Es lo mejor, filio, es lo mejor. En primer lugar, matando a la persona jurídica que hay en el hombre.
A ver tú, adelante, a ver tú. Adelante. Es clave vislumbrar en cualquier momento histórico cuando en una sociedad a una minoría se la priva de sus derechos civiles. Signora Vittoria. Agente. A chi me che devo levar per la comisaria? Quella. Ronaldini, guarda. Espera. ¿Cómo puede hacerme esto, Mai? No comprende que yo soy enamorado de princesa. Se você está enamorado de princesa, você está enamorado de una asesina. Agente, acá tem la prova del veneno. Veneno. Hacer a los hombres superfluos es quitarles el derecho a tener derechos. Me envenené a tu Mai. Yo te creo, princesa. Ronaldinho, yo te amo. Yo también te amo, princesa. Me olvidé a princesa. Pero lo peor es que en general, esta privación es celebrada por las mayorías, amparándose en un supuesto derecho territorial o natural o sanguíneo que invisibilizan la exclusión. En un segundo momento se mata a la persona moral que hay en el hombre. Y en un tercero se alcanza la destrucción de toda individualidad en la fabricación planificada de cadáveres. Chuck Norris, missing in action. Arendt pensaba que estos crímenes eran inabordables desde los sistemas éticos tradicionales. Y así irrumpe la nueva categoría de la banalidad del mal. ¿Por qué un ser humano puede cometer los crímenes más atroces contra lo humano? ¿Por qué un torturador puede ejercer su oficio sin ningún tipo de culpa ni remordimiento? En la pregunta está la respuesta. Porque es su oficio. Reiteramos, noticia urgente. Hordas de vendedores ambulantes provenientes de países limítrofes han invadido la ciudad. Y la Argentina, sin dudas, va a estallar. Bueno, seguimos con el pronóstico del tiempo con estas imágenes. Arendt encuentra que muchas veces se cometen actos monstruosos sin motivaciones monstruosas, sino que los motivos resultan de la más llana banalidad, como por ejemplo, ganar un incentivo salarial, conseguir un nuevo empleo o simplemente hacer mi trabajo. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Muchos perpetradores de múltiples crímenes contra la humanidad resultan ser personas cuya vida privada es como la de cualquiera de nosotros. Aman a sus hijos, se divierten con los amigos, buscan realizarse en sus vocaciones. Es justamente en ese no pensar donde se encuentra su mayor responsabilidad. El mal, el que fuera, necesita de ejecutores, pero sobre todo de burócratas y cómplices. Y no hay complicidad más efectiva que la indiferencia. Pero ahora se conoce su verdadero causante, un hongo, el Pityrosporum ovale. Emmanuel Levinas sostiene que con el siglo XX vivimos el final de cualquier teodicea. ¿Qué es una teodicea? Es el intento de encontrarle una justificación al mal. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. La teodicea permite la articulación de razones que explican cualquier fenómeno, quitándole así su carácter de excepcionalidad.
Por ejemplo, si frente a un homicidio incomprensible sostenemos que hay razones en la naturaleza humana que explican este tipo de acciones. El problema es buscar sostener la armonía, el final feliz, la razón oculta que nos deje tranquilos, que lo que tenía que pasar iba a pasar igualmente. Llamaron de la estación. Han encontrado el dinero. No me sorprende. ¿Qué hay de la muchacha? Cruzó la frontera hace pocas horas. La perdimos. Eso lo explica todo. Lo que plantea Levinas. ¿Saben cuál es el descubrimiento del siglo? Es que justamente el mal vivido en el siglo XX no cierra. Y no tiene que cerrar. Tenemos que resistir todo intento de justificar lo injustificable. Por eso, frente al mal injustificable, solo cabe una cosa: resistir con un bien injustificable. Más momento para hablar de filosofía. Y el primer paso es decirte a ti mismo, sí puedo. El otro siempre es más importante que yo. Oye, amigo Coloso, ¿nos puede dar un poco de eso? Por supuesto que sí. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Ante la presencia del mal radical, la ética responde con una asimetría. Primero, siempre está el otro. Hay una prioridad indiscutible del otro que sufre, del otro que necesita, del otro que irrumpe y me exige. Debemos asumir que la primacía del yo no ha generado las condiciones de hospitalidad para el otro, sino que por el contrario, todo el dispositivo de la modernidad parecería basarse en su exclusión. Tal vez de lo que se trate sea de comprender que nuestra moral vigente solo cumple el objetivo de una expiación egoísta. Pero el bien, como sostiene Levinas, siempre es del otro. De ese impersonal que excede toda relación entre un yo y un tú, y que se coloca por fuera de toda negociación o estrategia. Se puede fundar otra ética, o mejor dicho, después de las masacres y las atrocidades de los últimos tiempos, se debe. Una ética que se funde en la responsabilidad infinita que tengo frente al sufrimiento del otro.